Bienvenido. La idea es hoy hablar un poco de lo que es el manejo de trauma craneoencefálico. Es una charla que daría para 2, 3 días, pero vamos a hacer un resumen de lo más importante que yo quiero que se le quede al auditorio, a los médicos generales, a los enfermeros, a los especialistas en UCI y a todos. Básicamente recordar pues que el trauma craneoencefálico epidemiológicamente ya lo llaman como la epidemia silenciosa. En 2017 la OMS decía que en la proporción que seguía el trauma craneoencefálico podría llegar a ser en unos 4 o 5 años una de las 3 primeras causas de muerte en el mundo. La tasa de mortalidad por trauma mundial es 19 por 100.000 habitantes. ¿Qué está haciendo corto ahí? América Latina muestra 75.5 por 100.000 habitantes y Colombia la módica suma de 125 por 100.000 habitantes y creciendo. Esto, a diferencia de la población europea, donde es repartido entre la tercera edad y la juventud, aquí en Colombia, en Latinoamérica, la mayor mortalidad es por personas jóvenes. Entonces, el objetivo principal de ahora es el tratamiento de la sospecha de traumatismo craneoencefálico severo. Recuerden que igual que lo que hablamos ayer, lo que queremos es evitar una lesión secundaria. Lo que queremos es prevenir esa lesión secundaria y a eso está encaminado todo este manejo inicial, a que cuando llegue al manejo neuroquirúrgico o en neuro-UCI, el paciente tenga las mejores oportunidades de sobrevivir y de salir con una condición adecuada para reintegrarse a sus labores. Vemos entonces, yo les decía ayer, yo soy muy ATLS, aquí tengo a mi mentor por acá sentado, al doctor Olguiña, mis profesores de ATLS, y eso se nos quedó desde el principio. Desde que estábamos en internado, el A, B, C, D, E es la clave del manejo del trauma, ¿sí? Siempre un paciente que le llegue puede venir con el cerebro saliéndose, puede venir con el cerebro por la nariz. Primero es la A, vía aérea y protección de la columna cervical, que lo hablamos ayer. La B, ventilación. La C, circulación y control de la hemorragia. La D, déficit neurológico, o sea, miren en qué punto vamos. Y por último, la exposición y lo que hablaba la jefe y la doctora Jenny ayer. Exposición y control de la hipotermia, porque es parte de nuestra triada mortal. El trauma craneoencefálico en la revisión primaria, básicamente, tenemos que saber que tenemos que mantener una vía aérea permeable, ¿sí? Y si es necesario, asegurar la vía aérea. Bueno, con la vía aérea y evitar una lesión secundaria por hipoxia. Con estos pacientes, o sea, no es tan poco común cuando yo recibía pacientes remitidos que de otro lado me llamaban y me decían, no, doctor, el paciente está en Glasgow de 7, y ya lo voy a remitir. ¿Viene intubado? No, doctor, porque está respirando bien. Por eso es que cuando llegamos a 8, se pierde la protección de la vía aérea. Entonces, paciente en Glasgow de 8, intubación, paciente con vía aérea definitiva. Vigilar la ventilación que permite una adecuada oxigenación cerebral. Paciente puede venir con el cerebro afuera, pero si no tenemos vía aérea protegida, una buena ventilación, no tenemos qué órgano recuperar. Asegurar la adecuada circulación, una presión de perfusión cerebral que sea adecuada y controlar la hemorragia. Evaluar déficit neurológico y exponer completamente el paciente para buscar lesiones ocultas. Obviamente aquí tenemos que conocer la escala de coma de Glasgow. Todos podemos tenerla en nuestro iPad, en nuestro iPhone, y conocer la escala de Glasgow, que básicamente nos va a mirar apertura palpebral, respuesta verbal, respuesta motora, saber que de 13 a 15 es leve, de 9 a 12 moderado y de 3 a 8 grave. Recordar, y lo digo con un poquitico de pena, que el Glasgow mínimo es de 3, ¿sí? Ya han remitido pacientes con Glasgow de 1, doctor, el paciente está muy mal, ¿sí? Entonces, esta escala hay que conocerla, hay que aplicarla con el paciente antes de sedarlo, por favor, ¿sí? Es clave la valoración inicial, tanto en prehospitalario como
en la entrada inicial de urgencias para nosotros tener una idea de lo que vamos a hacer y vamos a ver por qué. La revisión primaria, intubación temprana en paciente de Glasgow 8 o menos, una ventilación al 100% y la meta de saturación debe ser mayor al 98%. Respecto a la parte de anestésicos, analgésicos y sedantes que preguntaban ayer, tenemos que tener claro que uno debe usar preferiblemente que sean de corta acción, de fácil reversión, bajas dosis de narcóticos y que puedan tener reversión con naloxona. Las benzodiazepinas de corta acción pueden reversarse con flumazenil y se pueden utilizar. Y ojo esto, aunque el propofol se usa para control de presión intracraneana, los estudios han demostrado que su uso aumenta la mortalidad en trauma craneoencefálico severo en los primeros 6 meses. Uno tiene que hacer con frecuencia la valoración del paciente, debe ser continua. ¿Por qué razón? Ustedes han escuchado, por ejemplo, en los hematomas epidurales, que los pacientes lo que hacen es un periodo lúcido, interlúcido, donde tienen el trauma, ayudan a sacar a la gente, llevan a la gente a urgencias y igual se quedan esperando que los atiendan y a veces los pacientes fallecen con un triage que le han dicho es un triage 4, usted no le pasó casi nada, espérese ahí, y lo que tenía un hematoma epidural. Entonces, ojo con estar revalorando a los pacientes constantemente y no minimizar el mecanismo de trauma. Ojo que es importante diferenciar mecanismo de trauma a la clasificación de trauma craneoencefálico leve, moderado, severo. O sea, hay gente que le llama, no, doctor, tiene que venirse ya, usted tiene aquí un trauma craneoencefálico severo, el señor se cayó por la bicicleta 3 pisos, ¿y en qué Glasgow está? En Glasgow 15. Ojo, esto no es un trauma craneoencefálico severo, ¿ok? Entonces, es severo el trauma, pero no un trauma craneoencefálico severo. Entonces, la asociación con hipoxia aumenta el riesgo de muerte hasta un 75% y la estabilización cardiopulmonar es absolutamente necesaria en estos pacientes. La hipotensión no es secundaria al trauma craneoencefálico. Ojo con esto, porque es muy frecuente que nos llamen solo cuando haya un estado terminal o con trauma raquimedular o una lesión, como hablábamos ayer, un shock neurogénico que cursa con hipotensión y con bradicardia. Pero si nosotros tenemos un paciente que está con hipotensión y taquicardia, la probabilidad de que el trauma craneoencefálico esté exsanguinando al paciente es casi 0, ¿sí? Porque dentro del cerebro, ustedes con 70 centímetros cúbicos de sangre adentro están ya listos para ir a cantar al cielo con Pelé y Maradona. O sea, eso no va a pasar. Entonces, shock que sea un shock hemorrágico no está dado por un trauma craneoencefálico, salvo en 2 condiciones. En edades extremas, en los niños, los escalpes, y en las personas ancianas, una herida de estas que no es controlada por el médico de urgencias, en principio, mientras uno llega, puede exsanguinar al paciente. Pero es un trauma, es causado por la sangre que sale del cráneo del paciente, no por algo interno. Si el paciente está hipotenso, hay que ponerlo volémico, hay que reponer. Lo que hablaba la doctora Jenny, ha cambiado mucho, ya no hay que meterle 2.000 centímetros cúbicos de una, sino que hay que evaluar qué es lo que tiene el paciente. Mantener la presión sistólica mayor o igual a 100 en pacientes entre 50 y 69 años y mayor o igual a 110 entre 15 y 49 años o mayores de 70. Esto es muy importante para nosotros. El cerebro se puede recuperar siempre y cuando lo mantengamos. Con los jefes, lo que decíamos ayer, por favor, nada de Yelco 18, 21, Yelco 16 o 14 para tener, y ojalá cortos, para tener una rápida reanimación del paciente. Ojalá solución salina normal. Y no olvidemos esto que no lo hemos nombrado, y es que se nos olvida que cuando un paciente no puede canalizarse, no tiene vías de acceso, no se nos olvide la vía intraósea. No sé en Estados Unidos qué tanto la usan, pero aquí en Colombia realmente no hay un uso extendido de la reanimación intraósea. Y yo me acuerdo, uno era TLS y las reanimaciones que nos tocaban en un paciente que uno no le coge ninguna vena,
es rápida, restablecen y coger. Y ojo, nunca colocar un catéter central para reanimación. Primero coloquen las venas. Por el catéter central ustedes no pueden infundir la cantidad de volumen que necesitamos. Ojo con esto, sondas y tubos en todos los orificios, pero cuidado, pacientes que tengan signos de Battle y signo de mapache. Eso nos habla de trauma craneoencefálico por fractura de la base del cráneo. Y hay pacientes que hemos tenido que han llegado con la sonda enrollada en el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Recordar que cuando uno está en la TLS hace el famoso ABDI, que es ver si el paciente está lerda, que haya respuesta verbal, que el paciente tenga a los estímulos dolorosos responda, o si definitivamente está inconsciente. Eso lo hace uno rápidamente y puede ver si el paciente realmente está respondiendo. Recordar que todo paciente con trauma craneoencefálico moderado o severo requiere un TAC de cráneo lo más pronto posible. Y agrego a eso, pacientes con trauma craneoencefálico leve, pero que hayan tenido inicialmente pérdida de conciencia, háganle un TAC de cráneo, ¿sí? Y se debe repetir ese TAC si el paciente se deteriora en las siguientes 24 horas o cuando el paciente tenga contusiones frontales, temporales, anticoagulados mayores de 65 o con una hemorragia intracraneal con un volumen mayor a 10 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer en urgencias rápidamente? Hay 4 cosas que son claves que ustedes tienen que conocer en el TAC. Un hematoma subdural agudo, que es el primero que tenemos ahí arriba, un hematoma epidural, el segundo, las contusiones y las fracturas abiertas. El hematoma subdural agudo, a diferencia de los subdurales crónicos de las personas mayores de 60 años, tiene una mortalidad casi del 70%. Y no es por el volumen de sangre o la desviación de la línea media en sí, sino porque debajo de eso hay un trauma del tejido que es muy importante y genera un edema cerebral muy importante que puede llevar a la herniación del paciente y su muerte. Entonces, es gravísimo. El epidural tiene la gran ventaja de que si se descubre a tiempo, ¿sí?, es rápidamente evacuable y el paciente recupera al otro día, ya está perfecto. Y las contusiones, ojo con esto, las contusiones frontales se pasan un poquitico por la faja y la gente le está dando salida al otro día, igual que las contusiones temporales. Pero 2 cosas importantes, las contusiones frontales temporales están en áreas muy convulsivógenas, ¿sí? Y la primera etapa de las contusiones, que dura hasta las 72 horas, ¿sí?, que es la fase edematosa, ¿sí?, en un paciente con una contusión temporal puede llevar a la muerte por herniación en las siguientes 72 horas. Entonces, un paciente con contusión temporal no le den salida antes de las 72 horas. Pues, doctora, es que el paciente se ve muy bien. Sí, claro. Véalo a las 72 horas a ver cómo puede estar. Y las fracturas abiertas, pues obviamente son quirúrgicas, y las fracturas deprimidas mayores de 5 milímetros son quirúrgicas, ¿sí? El principio básico de la terapia médica tiene que basarse en que si el tejido cerebral está en óptimas condiciones hemodinámicas para recuperarse, ¿sí?, el paciente va a tener toda la oportunidad de volver a la normalidad. Si nosotros no le mantenemos presión, no tenemos buena oxigenación, por más de que el neurocirujano le saque el hematoma, o todo, no va a pasar nada. Hemos tenido pacientes en otras instituciones donde uno sacaba al paciente un hematoma subdural agudo, ¿sí?, y resulta que iba a verlo en la UCI al otro día y la presión de perfusión, la presión estaba en 70, la presión arterial media. Entonces, habíamos hecho todo lo bueno y el paciente estaba infartado. Entonces, si no revisamos esa parte, pues estamos mal. Esto para mostrar un hematoma subdural agudo, uno tiene que revisar cómo está la línea media y cómo están las cisternas de la base. Esa es la normalidad. Si uno ve las cisternas borradas o la línea media desviada como se ve acá, deben llamar inmediatamente al neurocirujano porque es un paciente que va para cirugía y hay que optimizarlo. Vemos aquí diferentes cosas. Miren, por ejemplo, esto. Contusiones, ¿sí? Paciente con una contusión frontal, frontotemporal, y este paciente, miren la desviación de la línea media. ¿Logran ver cómo está colapsado todo el sistema ventricular?
del lado derecho y el paciente, vean lo que tenía, un hematoma subdural que si ustedes lo ven, el hematoma subdural realmente no es mucho. Cuando hacemos esto, que es una craniectomía descompresiva, quitamos el hueso, hacemos una apertura de la dura madre y mire cómo se sopla acá abajo el cerebro. Se sale completamente. Si nosotros no hacemos eso, ustedes no nos avisan, el hematoma subdural se veía pequeño, las contusiones grandes y eso deterioró al paciente. Vemos, por ejemplo, como un subdural tratado a tiempo, ¿sí? Con esa desviación de la línea media, el paciente a la semana está en retiro de puntos, está caminando, está bien. Entonces, clave que nosotros sepamos que si actuamos rápido, si mantenemos presión arterial, oxigenación, digamos que lo que le queda es al neurocirujano actuar rápidamente. Y en eso ustedes tienen que acosar. Nada de que, doctor, venga, yo lo voy a ver mañana. Esto es rápido. Las fracturas, ojo con esto. Miren esa fractura que está señalada allá. No sé si alcanza a ver, pero esa fractura, tenemos un señalador, esa fractura la muestro porque el paciente está en grado 15. Este paciente fue un paciente de hace 15 días en la fundación y este paciente, el trazo de fractura, el señor venía bajando de la Calera, que es una montaña aledaña a Bogotá, en una moto y se le atravesaron dos vacas, ¿sí? Y el paciente llegó con esta fractura que atraviesa desde el frontal hasta el temporal, pasando por el agujero donde está la carótida. Esos pacientes pueden estar en Glasgow 15. Llamen a radiología porque ese paciente requiere una arteriografía urgente porque estos pacientes pueden hacer disección y morirse por infarto. Este paciente llegó en politrauma, creo que a usted les tocó también, ¿sí? Pero esta parte, el paciente se fue a la semana, pero estos pacientes pueden ir deteriorándose por infartos. Entonces, aquí está la arteriografía del paciente. Afortunadamente, no hubo lesiones y el paciente se recuperó. Hicimos una cranotomía para reparación de todas las fracturas de cráneo, que eran más de 10 fracturas con minutos y se pudo recuperar. El paciente ya está comprando otra moto, desgraciadamente. Esto, miren las contusiones, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y esto hay que estar pendiente porque estas contusiones así pequeñas pueden confluir y después terminar en drenaje. Las fracturas abiertas o deprimidas, como en este caso, paciente que se lanza intencionalmente de un quinto piso, ¿sí? Llega con esta fractura abierta, con compromiso del encéfalo porque la fractura deprimida lesionó el cerebro y esos pacientes pueden ser rápidamente lavados. Iniciar antibiótico profiláctico en estos pacientes, por favor, ¿sí? Lo que hablábamos ayer con el doctor, lesiones penetrantes o lesiones abiertas, hay que iniciar antibiótico profiláctico porque mejora el paciente rápidamente. Entonces, vemos, este es un paciente trabajador que un esmeril le salió y se le metió dentro del cráneo, hematoma epidural, fractura, se hace desfuncionalización del seno y el paciente va recuperando rápido. Otro, hematoma epidural, paciente militar, ojo con esto, y esta la traigo por algo importante. El paciente nos lo traen y dice, no, es que estaba de turno, el señor, el militar, lo encontramos botado ahí cerca a las garitas y está tomado. Entonces parece que se golpeó acá y viene muy tomado. Pues el muy tomado es que el señor había ido a la casa, le había pegado a la señora y el hijo filma cuando la esposa se pone brava, saca un martillo y coge al señor a martillazos. Entonces, el estado de alcoholización, no podemos pensar que nos dicen el paciente está tomado, coloquémoslo ahí que lo que está es un Glasgow bajo porque está tomado. El paciente tenía un hematoma epidural grandísimo. Eso porque vemos que a veces no, el paciente está lo que está es tomado, coloque flumacel y líquidos y verá que se mejora. Lo otro, líquidos endovenosos, mantener eubolemia, corrección de anticoagulación. La hiperventilación profiláctica no está recomendada, salvo que ustedes hayan hablado con el neurocirujano y vayan a entrar ya a cirugía, ¿sí? Pero son ya previos a cirugía, no se recomienda que se haga de rutina. El manitol se usa 1 gramo por kilo en forma rápida
mientras se transporta el TAC o a salas de cirugía, porque acuérdense que el manitol tiene un efecto de rebote. Si ustedes colocan manitol y el paciente es llevado a cirugía en 3 horas, probablemente el efecto de rebote ya sea otro paciente el que tengamos con un edema muy grande. La solución hipertónica, nosotros se puede usar entre el 3 al 23, nosotros usamos el 3%, el 6 en UCI, ¿hasta cuánto usa? Hasta el 7. Los barbitúricos no se indican en reanimación por ser hipotensores. Y esta parte, siempre me preguntan, oye, ¿y cuándo colocamos anticonvulsivantes? ¿Sí? Colocamos anticonvulsivantes solo para crisis convulsivas tempranas, contusiones frontales temporales, pero no se recomienda, y se recomienda más fenitoína, pero ojo con esto, no es para las convulsiones tardías, es para las fases tempranas de convulsión. Y hay una discusión grande en si lo usamos profilácticamente, y lo hablamos con el doctor Mayor, y veíamos que definitivamente si uno ve una contusión temporal grande, es un área muy convulsiva, buena, se puede utilizar, ¿sí? Ojo, esos pacientes no van a requerir tardíamente anticonvulsivantes. La escala de Marshall, para que la conozcan, es una escala para TAC que nos muestra un Marshall 1 cuando el TAC es normal, un Marshall 2 cuando las cisternas presentes pero hay desplazamiento en la línea media de 0 a 5 milímetros y puede o no haber lesión presente, o sea, sangrado. El 3 es compresión o ausencia de las cisternas, este es el más claro, con desplazamiento de la línea media de 0 a 5 milímetros sin lesión hiperdensa o con lesión menor de 25 milímetros. El 4 es definitivamente, ese paciente va para cirugía, es una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros y con una lesión de sangrado. El quinto es cualquier lesión que ya haya sido evacuada y el 6 es una lesión hiperdensa heterogénea mayor a 25 centímetros cúbicos que no ha sido evacuada quirúrgicamente. Respecto a las heridas de cuero cabelludo, lo que les decía, hago una buena inspección, lave con abundante solución salina y en niños y ancianos, está mal la palabra, personas mayores, pueden hacer una hipovolemia rápida, ¿sí? Y lo digo, me pasó también un sitio donde llegó un paciente con un escalpe, el médico de urgencias me llamó y yo, no, TAG es normal, igual le vamos a pedir interconsulta con ustedes, el paciente está en una sala ya no de reanimación, cuando entramos a ver encontramos el charco de sangre y el paciente en paro. Lo otro, pues, recordar, trauma craneoencefálico severo, cuando utilizamos la monitoría invasiva, trauma craneoencefálico severo con tomografía cerebral alterada, siempre. ¿Qué utilizamos? Nosotros en la Santa Fe utilizamos una monitoría de PTIO2 y si es posible canalizamos el ventrículo para tener una evacuación con una ventriculostomía externa. Cuando el TAC es normal, pero es una persona mayor de 40 años o con posturas anormales o la presión sistólica después de reanimación no se puede mantener por encima de 90, es necesario llamar al neurocirujano hacia el TAC sea normal para que le coloque una monitoría de presión intracraneal. Y ellos dan fe en la UCI cómo es de importante para el manejo posterior y estar ellos tranquilos. Uno no puede hacer terapia de tomografía axial todos los días para ver cómo está el paciente si tenemos una monitoría de presión. Y hay que, lo anterior rápido, hay que recordar que hay que aprender a leer la monitoría de presión intracraneana. Hubo un estudio muy importante del doctor Chesnat que tuvo un error de sesgo epidemiológico. Ahí me lo pusieron a estudiar cuando hice la maestría para ver cómo un estudio que estaba muy bien enfocado dio unos resultados erróneos. El resultado erróneo era que decía que no había diferencia entre los pacientes monitorizados y los no monitorizados. El estudio se hizo en Bolivia y lo que se demostró era que a pesar de que estaban monitorizados, las personas de UCI no sabían leer la monitorización. Entonces les daba lo mismo tenerlo monitorizado o no. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un Ferrari, pero si lo ando en primera, pues eso no funciona. ¿Ok? Esto para mostrar la evacuación de un hematoma subdural agudo. Miren que no se ve tampoco muy grande y sin embargo el cerebro recupera ahí toda su presión y sus pulsaciones, que nos permite que el paciente se recupere más rápido. Y finalmente, hablar de muerte cerebral. ¿Por qué lo traje? No voy a hablar de muerte cerebral grande. Solamente se puede hacer por un equipo de neurocirugía o neurología o de UCI neuroquirúrgica, ¿sí? Pero es muy importante que no se haga antes de la reanimación. Si el paciente no lo han reanimado,
no digan que está en muerte cerebral. Y nos ha pasado que hay gente que llama a rescate de órganos, ¿sí? Y resulta que el paciente no lo habían reanimado y ya lo tienen como si fuera muerte cerebral. No antes de 8 horas, lo hacemos nosotros. No antes de 8 horas. Y en niños uno puede esperar hasta 72 horas para hacer un diagnóstico de muerte cerebral, ¿sí? Y hay que cumplir el protocolo completo. Entonces, hay que recordar que la escala de Glasgow es la medida objetiva para clasificar el trauma craneoencefálico. Que un Glasgow menor de 8 es severo y tiene que intubarse, es paciente estado comatoso. Que realice el TAC en cualquier paciente con trauma con sospecha de trauma craneoencefálico severo y moderado si ha tenido pérdida de conocimiento o leve. Y manejo inicial, elevación de la cabeza, sedación, administración selectiva de manitol, soluciones hipertónicas. Y debe mantenerse, acuérdese, evitar el daño secundario, la oxigenación adecuada, la perfusión adecuada en una perfusión en edades entre 50 y 59 o mayor de 110, en 15 a 49 o mayores de 70. Y si no hay disponibilidad neuroquirúrgica, no se esperen. Comuníquense a una institución que tenga neurocirugía. En lo posible, trate de hablar con el neurocirujano, si es que el neurocirujano le pasa, y, y para que todo esté listo para un manejo rápido. Entonces, muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta charla y que haya sido útil para todos ustedes. Muchas gracias.